¿Qué hace este algoritmo? Eh, en este caso, lo que queremos es hacer, tenemos datos que serían datos no etiquetados, o sea, en este caso no tenemos un target, una variable y, digamos. Nuestro dataset, todas las variables, en este caso todas las columnas, son distintos, pero no tenemos una columna target en la cual queremos entrenar, ¿no? Digamos, en los casos anteriores teníamos todo esto, digamos, la variable x y teníamos la variable y que era el target, ¿no? Este es el target. Entonces, con ese target podríamos entrenar usando las variables x, y, ¿no es cierto? Este es aprendizaje supervisado. Pero nosotros ahora queremos, tenemos un dataset donde todas las variables no tienen un target, no hay un objetivo. Entonces simplemente no tenemos aprendizaje supervisado. Entonces, como no es aprendizaje supervisado, no tenemos un target. Los datos, como dice aquí, son datos sin clasificar, no tienen clasificación, no hay una etiqueta que los clasifique. Entonces podemos usar este modelo de Machine Learning que se llama K-means, ¿no? O K-medias, que básicamente lo que hace es que nos va a crear clústeres o agrupamientos según ciertas características, ¿no? Y cuál es la característica que agrupa, digamos, a todo este conjunto, va a ser el medio, ¿no? A ese medio se llama el centroide, ¿no? Va a tener un centroide que sería de cada grupo, de cada clúster, la parte media, ¿no? Alrededor de eso van a estar los puntos o los demás datos. ¿Listo? En realidad existen muchos algoritmos de clusterización, cada uno tiene diversas técnicas, algunos pueden ser mejores que otros. Eh, Revisando cada uno nos podemos demorar bastante tiempo. Entonces, la idea sería que eh, en este caso ustedes ya deberían tener hasta el momento la capacidad de poder probar estos algoritmos y poder ya implementar por ustedes mismos, digamos, otros tipos de modelos de algoritmos, ¿no? Hay algoritmos de agrupamiento basados en densidad, basados en distribución, basados en centroides como K-means, basados en jerarquías. Entonces, ¿cuándo usamos agrupamiento? Básicamente cuando datos no están etiquetados, queremos agruparlos por ciertas características. En este caso se utiliza en el mundo real, por ejemplo, cuando quieres clasificar clientes o agrupar clientes, detectar fraudes en seguros, categorización de libros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mejores algoritmos de agrupamiento? En este caso el K-means, el que vamos a ver hoy día. Y acá miren, nos dice K-means y nos da el código, ¿no? Para poder probar o cómo funciona, un código básico. Tenemos el DBSCAM, también tiene ciertas características a diferencia del K-means, la técnica como agrupa, y también tenemos su código. Tenemos algoritmo de mezcla gaussiana, también tiene sus características. Tenemos el BIRS, tenemos agrupamiento por propagación de afinidad, ¿no? Agrupamiento de desplazamiento medio, etcétera. Son varios algoritmos optics, ¿no? Entonces, por el mismo dataset podríamos probar cuál es el mejor de todos esos modelos haciendo agrupamientos. Listo. Entonces, en general este algoritmo, recuerden que se utiliza cuando queremos solamente agrupar elementos de un conjunto de datos según su similaridad, ¿no? Similaridad. Automáticamente la máquina va a buscar esta similaridad. ¿Listo? Entonces, de forma que se generen diferentes grupos o clústeres que contengan objetivos similares entre sí, ¿no? En el mundo del marketing, como hemos visto, se utiliza bastante estas técnicas para agrupar sobre todo clientes, ¿no? En esos casos por sus características de interés. Como les he explicado, existen varios tipos de algoritmos, algunos basados en densidad, ¿no? O sea, tratamos de crear así como ven aquí, por densidad y los vamos agrupando. Otros métodos de agrupamiento están basados en centroides, o sea, tratamos de buscar un punto medio y alrededor de eso vamos buscando los datos que están cerca a ese punto medio que se llama centroide, y otro sería basado en jerarquías, ¿no? Que básicamente son como nodos que se crean grafos y se va armando como un árbol también, ¿no? Y en base a ese árbol podríamos hacer también un tipo de agrupamiento. Y también existen otros que son basados en distribución. Muy bien. Entonces, ¿cuándo usamos clustering? Cuando tenemos mayor contexto, detección de outliers, clasificación, agrupar sin variable objetivo, con sin target, tareas manuales para crear etiquetas, ¿no? ¿Qué no puedo lograr? Bueno, en este caso, clasificación de tráfico de una página, segmentación de clientes por su perfil, clasificación de contenido. Esto es lo que podemos lograr, ¿no? Identificación de comportamientos fraudulentos, ciencia de deportes, muchas posibilidades.
Entonces, no sabemos cómo nos va a agrupar, pero el Machine Learning agarra por características, similitudes y va a crear los grupos, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar, muchas veces a veces se confunden cuando entramos al mundo de Machine Learning en lo que sería la clasificación y se confunden con lo que sería la clusterización, ¿no? En la clasificación tenemos una variable objetivo, un target, es un aprendizaje supervisado, es un poco más complejo, necesitamos dataset de entrenamiento y test, aquí no va a haber, solo acá tenemos un dataset no de datos, ya no existe test, o sea, no vamos a separar en 80-20 como hacíamos antes, porque en este caso no tenemos pues un target, ¿no? Si no hay un target, ¿cómo sabemos que está bien? Siempre va a estar bien nuestro agrupamiento. Entonces asignamos datos a determinada clase, se conoce la cantidad de clases, tenemos dos fases, que uno es el entrenamiento y luego sería la predicción, ¿no? En este caso es mucho más simple, solamente agarramos el modelo agrupa por similitud, se desconoce la cantidad de grupos, podemos ver cuánto sería la mejor cantidad, tres grupos, cuatro grupos, cinco grupos y la máquina los va a agrupar, ¿no? ¿Cómo evaluamos entonces los modelos de clustering? Es distinto la forma como se evalúa a los modelos de clasificación. ¿Listo? Una de las formas de evaluar es usando el coeficiente de la silueta. La silueta nos va a decir más o menos cómo estará nuestro modelo de clusterización. En este modelo de la silueta, A es el promedio de las disimilitudes o distancias de la observación I con demás observaciones del clúster al que pertenece I, ¿no? Y B es la mínima distancia a otro clúster que no es el mismo el que esté en observación. Ese clúster es la segunda mejor opción de I y se lo denomina vecindad, ¿no? Entonces, básicamente es tratar de ver en el Camis, por ejemplo, el medio, y en base a eso vamos viendo cuáles son su vecindad, ¿no? Los que están a su alrededor de ese punto medio. Y vamos agrupando de esa forma. Entonces vamos a tener un gráfico que va a ser gráfico de la silueta, que nos va a dar cierta información de cuánto es la cantidad de grupos más óptima. Y también tenemos otra técnica que es el del codo, ¿no? Que también nos dice cuántos grupos podemos crear. Nos vamos a descargas, archivo, y yo necesito arriba housing. Listo. Aceptamos. Esto automáticamente va a cargar nuestro archivo, ¿no? Nos va a cargar en nuestro dataset. Listo. Mientras va cargando ahí nos acomodamos para trabajar. Muy bien, y lo siguiente sería ir a la guía. Listo, en esta página de Datacam van a encontrar muchos modelos de Machine Learning, no solamente ese modelo, sino hay muchos cursos y mucho código que ustedes puedan utilizar. Entonces vamos a usar directamente esta página para ejecutar este código y ustedes tendrían la capacidad de probar otros modelos. Para la siguiente semana, para su nota de esta parte va a ser eso, ¿no? Que ustedes les va a dar un modelo cualquiera, ahorita les vamos a asignar un modelo terminando la clase para que ustedes puedan explicar o hacer su análisis usando ese modelo. Ya puede ser modelo supervisado o puede ser modelo no supervisado. Dando pandas para poder leer el archivo en formato CSV, ¿no? En este caso, este archivo housing es un archivo en formato CSV, por lo tanto, con pandas estoy leyendo ese archivo. ¿Listo? Si tú lo lees sin este código que está aquí, miren, observen, voy a leerlo así directamente. Entonces seguramente va a haber un pequeño problema que los encabezados de las columnas, algunos son muy largos como en este caso, ¿no? Algunos son de esta forma, son bastantes columnas. Entonces aquí tenemos un código donde lo que está haciendo es simplemente qué columnas va a usar. O sea, no está cargando todas las columnas, solo está cargando tres columnas. Ya, entonces, siguiendo la guía, vamos a aumentar aquí ese código donde solamente nos está cargando tres columnas, ¿no? O sea, longitud, latitud y, y precio medio de la casa, ¿no? Solo esas tres. Pero en realidad, si ustedes han visto en el dataset, tiene más columnas, ¿no? Ya tiene más columnas. Muy bien. ¿Qué dice aquí en la guía? Dice los datos incluyen tres variables, solo estamos jalando tres variables que debemos seleccionarlos mediante el useCalls, ¿no? Parámetro. Tenemos la longitud de la casa, la latitud de la casa y tenemos el precio medio de la casa, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo para trabajar con esta herramienta de K-medias?
Al igual que otros algoritmos de aprendizaje automático, el agrupamiento K-medias tiene un flujo de trabajo, ¿no? En este tutorial nos centraremos en la recopilación y división de datos, en la preparación de datos y ajuste de hiperparámetros, en el entrenamiento del modelo y la evaluación del rendimiento del modelo en el modelado, ¿no? Gran parte del trabajo que implican los algoritmos de aprendizaje no supervisado consiste en ajuste de hiperparámetros y en la evaluación del rendimiento. Lo que está diciendo aquí es que acá se va a ir directo a trabajar con el Camins, pero tú como científico de datos o como ya que trabaja con Machine Learning, ya sabes cuál es el proceso, ¿no? Y ustedes también ya lo saben porque hemos trabajado anteriormente. Primero es analizar los datos, ¿no? ¿Cuántos registros tengo? ¿Cuántas variables? Los podemos sacar simplemente poniendo, ¿no? Home data y le podemos poner punto here, ¿no? Encabezado. ¿Listo? De saber cuántos datos tiene este dataset. ¿Listo? Y en este caso, punto shape, mejor dicho, acá vamos a poner shape. Y miren, tiene 20.640 observaciones, podemos llamarle, o registros, ¿no? Y en este caso solo hemos seleccionado tres variables por el momento, pero son más variables si queríamos usar todo. Eso es algo que es parte del análisis antes de empezar a trabajar, ¿no? Otra cosa que podríamos ver si tiene valores nulos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí punto is null, ¿no es cierto? Is null, sumamos los nulos, ahí, en las tres variables y no tenemos ningún valor nulo. Y si quieres sumar todo en general, lo puedes sumar también dos veces y no tendríamos ningún valor nulo. Ya no tenemos ningún valor nulo. Tendríamos duplicados. A ver, vamos a buscar aquí. Duplicate, ¿no? Sum. Listo. Ejecutamos. Ahí nos dice que tenemos 325 datos duplicados. Ah, ya, es porque solamente estamos jalando tres variables, ¿no? Si jalaríamos más variables, se supone que ya no habría esta misma cantidad de datos duplicados. Por el momento no lo voy a borrar, lo voy a dejar así. Podríamos borrar con drop duplicate, pero en este caso no lo vamos a borrar, déjenlo así como está. Ya, como no es un aprendizaje supervisado, es un aprendizaje no supervisado, lo voy a dejar así, pero solo ya entiendo que tengo esta cantidad de datos que digamos estarían no duplicados. ¿Listo? Y luego viene la parte de visualización de los datos, ¿no? Donde yo visualizo los datos y trato de analizar. Entonces, para eso, aquí en la guía, lo que nos está dando es la librería Seaborn, ¿no? Que va a usar. Pueden copiar ahí, ahí está la librería de Seaborn. Y lo que está haciendo es crear un scatter plot, ¿no? Scatter plot es un gráfico de puntos, ¿ya? Es un gráfico de puntos donde se le está pasando todo el dataset home data que hemos cargado arriba, todo el home data, para que se pueda graficar. Y en el eje X le está poniendo longitud y en el eje Y la latitud. Y el color que va a tener el gráfico, le está diciendo que el color lo va a dar el campo que se llama Median House Value. Ese campo va a graficar el color. Pero en sí los datos lo estaría haciendo en base a longitud y latitud, ¿no? En el eje X y Y. Muy bien, ejecutamos el código y ahí ustedes pueden ver que tenemos el mismo gráfico, ¿no? Entonces, acá lo importante que tienen que analizar ustedes es que los colores es el precio de las casas, ¿no? Entonces, las casas que cuestan menos están de un color más claro y las casas que cuestan más están de un color más oscuro. Listo, entonces, y la latitud y longitud sería la ubicación, de dónde están ubicadas las casas, ¿no? En qué latitud. Y si ven ustedes las casas que están un poquito por esta zona, lo vamos a poner así, son las casas que tienen un poco más de precio, ¿no? En esta área. Y las casas que están por aquí serían las que tienen un poquito menos de precio, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo va a clasificar en este modelo de agrupamiento de clúster. Entonces, por el momento, vemos que la mayoría de casas se encuentran en la costa este de California, ¿no? O sea, si tú ves esa longitud y esa latitud seguramente correspondería a la costa oeste de California, ¿no? Que seguramente está cerca del mar también, ¿no? Y los que no están cerca del mar cuestan menos, los que están cerca del mar cuestan más, ¿no? Esto es de esperarse, ya que las propiedades están, ¿ves? Acá dice que las propiedades están frente al mar, ¿no? Por eso que valen mucho más, ¿no?
Los clústeres suelen ser fáciles de detectar cuando solo se utilizan dos o tres funciones. Se vuelve cada vez más difícil e imposible cuando eh, solo dice si cuando él. Vamos al normalizado de los datos. Entonces, cuando trabajamos con algoritmos basados en distancia, como el agrupamiento de K-medias, debemos normalizar los datos. Si no normalizamos los datos, las variables con diferentes escalas tendrán una ponderación diferente en la fórmula de distancia, que se está optimizando durante el entrenamiento. Por ejemplo, si incluyéramos el precio del grupo, además de la longitud y la latitud, el precio tendría un impacto descomunal en las optimizaciones porque su escala es significativamente mayor y más amplia que las variables de ubicación acotadas. Entonces, ¿qué significa la normalización? Básicamente significa que las variables que nosotros estamos usando tienen diferentes escalas. ¿Ya? Cuando digo variables, me refiero a la longitud, latitud y la media, son diferentes escalas, ¿no? Para entender esto, vamos a hacer aquí, podemos agregar vamos a agregar un código y le puedo hacer un homedata.describe, ¿no? Vamos a hacer una descripción, una estadística básica, un describe, ahí está, y simplemente ejecutamos, ¿no? Entonces lo que me está diciendo aquí, por ejemplo, que la variable longitud tiene un mínimo de menos 124 y tiene un máximo de menos 144, ¿no? En ese rango está. La variable latitud tiene un mínimo de 32 y tiene un máximo de 41. En cambio, la variable de precio de casa tiene un mínimo de 14.999 y puede llegar hasta 500.000, ¿no? Entonces, el rango de esto de aquí es mucho mayor que este rango de aquí, ¿no? Acá solamente su rango es de 10, aquí su rango es de miles. Entonces, si tú entrenas los datos sin normalizar, lo que va a pasar es que la máquina va a darle mayor énfasis a esta variable que tiene rango mayor. Y lo que tiene rango menor no le da mucha importancia. Y eso al final altera nuestro resultado de Machine Learning. Entonces, cuando uno normaliza, lo que hace es poner los tres variables en la misma escala. Pues eso lo va a convertir en una escala de 0 a 1, esto de una escala de 0 a 1 y esto una escala de 0 a 1. Entonces, todos al momento de entrenar tienen la misma importancia. No va a haber alguien que tenga mayor importancia y otros con menor importancia. Y eso lo hace sencillamente con un método. Miren, vamos a copiar este código, pegamos aquí y analizamos un poco cómo está haciendo esa normalización. Ya, aquí lo que está haciendo primero es cortar el modelo antes de normalizar. Este código ustedes ya lo conocen. Lo que hace es crear de todo el dataset, separar para entrenamiento, para test, tanto la variable X como la variable Y, ¿no? YTest, YTrain, es lo mismo que hemos visto en el código anterior. ¿Listo? Y básicamente nos está creando, en este caso, un 0.33% para test, ¿no? Y lo que queda sería 73 más o menos, 72 más o menos para lo que sería entrenamiento y 33% para test. Ya ejecutamos ahí tal como está. Listo. Y a continuación, ahora sí lo va a normalizar, ¿no? Cuando les digo normalizar, aquí todavía no he entrenado ninguna red, no he creado ningún modelo, ni Machine Learning, no se ha aplicado aquí ningún modelo. Lo que ha hecho simplemente es que separar, ¿no? Estos datos son para test, estos datos son para entrenamiento. Entonces acá ejecutamos recién la normalización, ¿no? Vamos a copiar todo el código nuevamente y aquí vamos a ejecutar la normalización. Listo. Como les he explicado, en este caso es sencillo aplicar la normalización, solamente importamos desde scikit-learn preprocessing, esta librería, y dentro de esta librería tienen ya lo que sería la normalización, ¿no? Y básicamente pasamos el xtrain, normalizamos el xtrain y también normalizamos el xtest, ambas variables lo normalizamos, ¿no? Entonces, si queremos ver cómo son las variables normalizadas, podría ser el xtrain punto .head, vamos a poner un punto .head para ver cómo ha quedado. Listo, head, digamos, ahí está. Y me está diciendo que no tiene, es un array NumPy, no es o sea, ya no es de tipo dataset, ya no es un data frame, sino es una variable de tipo NumPy, no es como una matriz ahorita, no es un dataset.
Entonces, cuando es este tipo, no podemos usar esos métodos que corresponden a pandas y corresponden al data frame, sino que solamente podemos usar los métodos que corresponden a los arrays. Entonces, en este caso, xtime ya es un array, ¿no? Y el otro también, pero no sé si podemos aplicar un describe, aunque tampoco se puede, vamos a ver, ojalá que se pueda. Tampoco podemos usar describe porque es un array, ¿no? Es de tipo NumPy. Tendríamos que ponerlo nuevamente dentro, a ver, solo para un ejemplo, ¿ya? ds le voy a poner, va a ser igual, y le puedo poner pd.dataframe, a ver, data pd.dataframe, así, y paréntesis, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo aquí es este array, lo estoy volviendo nuevamente a un dataframe de pandas, ¿no? Ahí está. Y como está como dataframe de pandas, ahora sí puedo poner ds.head, porque recién existe dentro del dataframe o dataset ese método head, ¿no? Y ahí pueden ver, ahora sí. Así se ha convertido, ¿no? Entonces, si hacemos un describe, vamos a poner aquí un describe, y ejecutamos, básicamente tendríamos así, ¿no? Entonces a la variable commits que ven aquí, al import, le decimos cuántos clústeres queremos, en este caso 3 clústeres, o sea, que nos cree 3 grupos. Podemos decirle que cree 4 o 5, el número que ustedes quieran aquí. El random state, recuerden que es para reproducir la investigación, que siempre tenga el mismo resultado. Y en este caso init auto, ¿no? Automáticamente que asigne, en este caso, las iteraciones que va a usar para lograr crear los 3 clústeres. Entonces, estas serían las iteraciones, ¿no?, que va a realizar. Muy bien, ejecutamos. Ya nos ha botado un error, nos está diciendo, a ver, ya aquí, ¿qué está diciendo? A ver, dice error. Está en la línea Scikit-learn. No sé si arriba. No, en este caso no hemos importado esta librería, ¿no? No debería botarnos error. Se van a los ejemplos, ¿no?, de código, acá al final, y van a encontrar ahí varios ejemplos de código, y simplemente agarrarían uno, más o menos cómo se utiliza, ¿no? Y rápidamente ustedes van a poder ya solucionar el problema. Muy bien, ya estaría aquí. Lo que nos queda ahora sería, una vez ajustados los modelos, vamos a visualizarlos, ¿no? Vamos a hacer acá un scatter plot, un gráfico de puntos de la variable x train, en este caso, por longitud, ya por longitud y por latitud. Ya vamos a agarrar ahí longitud y latitud. Y lo vamos a visualizar también por la variable, en este caso, camins.labels. A ver, ejecutamos nuevamente esto. Ingeniero, Sí, mm, no vi esa parte de cómo importó la librería de Camis. ya. Hay que aumentarle solamente punto cluster. Ya, si te das Mm, cuenta aquí en la guía, solo dice from scikit-learn import camins, nos botaba error. Entonces, en la sí, actualidad solamente tienes que agregarle punto cluster y ya está solucionado. ok. Listo, y con eso ya funciona todo el código tal como está aquí en la guía. Muy bien, lo que he hecho ahorita, básicamente, aquí si te das cuenta ya en camins.fit ya se ha entrenado el modelo. Aquí está entrenado el modelo. Y básicamente esto sería más o menos lo que ha entrenado el modelo, ¿no? Si le hemos pedido 3 clústeres, lo que ha hecho es crearnos estos 3 clústeres que ven aquí. El clúster 0, el clúster 1 y el clúster 2, ¿no? Con diferentes colores. Em, Acá tenemos lo que sería ya, interpretando, dice que tenemos el norte de California, el centro de California y tendríamos por debajo el sur de California, ¿no? Si mal no recuerdo, esto sería el sur, creo el centro y esto es el norte, ¿no?, de California. También podemos observar la distribución de precios medios de las viviendas en los 3 grupos mediante un diagrama de caja, ¿no? Ahora vamos a hacer este diagrama de caja para ver, dice, los precios medios de las viviendas en los 3 grupos mediante un diagrama de cajas. Vamos a copiar aquí, ejecutamos y ahí tendríamos el precio medio, ¿no? Pero aquí hay algo que no me está cuadrando, que sería, los colores, ¿no?
Creo que se puede pasar este parámetro más. A ver, vamos a poner v Cummings labels. A ver aquí, coma, solo que le puse doble coma. Ya así sería, ¿no? Para más o menos tener una relación con esto, con los mismos colores, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí lo que nos está mostrando sería un diagrama de cajas. De este lado está el precio. Y en el grupo uno tendríamos esta cantidad, en el grupo 2 tendríamos esto. El grupo uno me parece que está bien clasificado, no tiene outliers, pero el grupo 2 sí tiene algunos outliers, ¿no? Que estarían un poquito fuera de la distribución. Y aquí el grupo uno, mejor dicho, el cero, el uno y el 2 tiene, pero casi esto no afectaría mucho, casi cerca está, ¿no? Aquí sí hay un poco la separación. Entonces aquí en la guía nos dice, vemos claramente que los conglomerados norte y sur tienen distribuciones similares, estos dos, eh, similares de valores medios de viviendas, el cero y el 2, que son más altos que los precios en los conglomerados central, ¿no? Podemos evaluar el rendimiento del algoritmo de agrupamiento utilizando la puntuación de silueta, ¿no? Que es una parte de Satt-Killing Metrics donde una puntuación más baja representa un mejor ajuste. Entonces acá vamos a ver la métrica, cómo se mide esto. Recuerden que cada modelo de Machine Learning tiene que poderse medir, porque si no lo medimos no sabemos qué tan bueno es. Entonces aquí lo vamos a medir. Entonces con este diagrama de la silueta, básicamente estaríamos midiendo, ¿no? Y nos está diciendo que este modelo tiene se puede decir, un ajuste de 74%, ¿no? 0.74. Ese sería el ajuste que tiene este modelo. Listo. Entonces, ¿cuál sería la explicación? Dice, dado que no hemos analizado la solidez de diferentes números de clúster, no sabemos qué tan bien se ajusta el modelo K3, ¿no? O sea, agruparlo en 3 está bien o habrá una mejor forma de agrupar. De repente en 5 es mejor que agruparlo en 3 o 2 es mejor que agruparlo en 3. O sea, no sabemos ahorita cuál es la cantidad óptima de grupos que podría agrupar este data frame. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de determinar cuál sería la cantidad óptima de clúster para este modelo. ¿Listo? ¿Cuál sería la mejor cantidad? Entonces básicamente para eso hay un método que sería esto, ¿no? Hacer un for, como han visto, y pasarle con 3, con 4, con 5, con 6 y ver más o menos cuál sería el mejor de todos. Ya con todos, la mejor agrupación con todos. Muy bien, y justo tenemos aquí ese código, lo vamos a poner aquí debajo. Y básicamente lo que está haciendo es agarrar una variable k, como pueden ver aquí, que va a ir desde 2, o sea, no va a probar un grupo, ¿no? Empiezo a probar de 2 grupos hasta 8 grupos. ¿Listo? Entonces va a probar 2, 3, 4, 5, 6 hasta 8 grupos y básicamente va a ser un for. Y en cada for lo que va a hacer es agarrar este modelo que hemos hecho acá arriba y entrenar cada modelo, ¿no? Con ese parámetro, en este caso con la cantidad de clúster, ¿no? Que va a ser k, porque k va a ser 2 a 8. En este caso hasta 7, ¿no? Y después entreno cada modelo y después que me muestre, en este caso, la métrica de resultado de qué tan bueno es el modelo con 2, con 3, con 4 y así hasta el 7. A ver, ejecutamos el código. Esto va a demorar un poco porque son ciclos, está entrenando varias veces la máquina, va a depender de la velocidad de la máquina también, cuánto pueda demorar esto. Si es que nuestro dataset es muy grande, puede ser que demore más en entrenar, ¿no? Pero si es algo pequeño, va a ser algo rápido también. Se dan cuenta que aquí está demorando, ¿no? Entonces, vamos a esperar a que nos dé el resultado. Mismo de aquí puedo usarlo aquí entonces. A ver, vamos a poner así. Solamente que aquí sería model, ¿no? En fits está el entrenamiento. Ah, así sería. A ver, déjame ver si funciona. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí he entrenado desde 0 hasta 7, ¿no? Entonces, te podía imprimir todos. Ah, a ver, carro en 0, 0. Ya, aquí puede ser un...
A ver cómo imprimimos. For fit. In fits, ahí está, ¿no? For fit, in fits. Acá están los fits. Y tendríamos esta impresión de Silhouette Score. Ah, y aquí sería fit, ¿no? Nada más sería fit. A ver, probamos si funciona. Quiero que me bote todos los resultados de entrenamiento. Ejecutado pero no imprimido, ¿no? Print score. Creo que nos falta el print siempre aquí delante. Aquí se ha imprimido directamente. Ya, vamos a ponerle un print, a ver. Para que nos salga todo esto. 2, 3. Ya ahí está. Entonces, básicamente esto que ves aquí es el resultado de entrenamiento de cada uno, ¿no? Con dos grupos nos ha botado 0.77. Con tres grupos 0.44. Con cuatro grupos 0.67. Y va bajando, ¿no? Esto sería con dos, esto sería con tres grupos, con cuatro, con cinco, con seis, con siete. Donde me parece interesante podría ser en este caso obviamente con 7, que es 0.64. Más que todo está bien con 2 y con 3, ¿no? 2, 3, hasta 4, 67. Y luego también tendríamos este de acá. Pues básicamente ahí sería, ¿no? Les paso este código para que puedan probar. En el chat les estoy enviando ese código, donde estamos viendo el resultado de este entrenamiento que se ha hecho acá, ¿no? Y en la guía no nos muestra esta información, pero sí nos muestra con gráficos, ¿no? Nos muestra aquí con gráficos de cada modelo. Entonces también podemos hacer lo mismo. Abajo vamos a reforzar con los gráficos, ¿no? Ahora está mostrando con el cero. Podríamos hacer nuestro gráfico, ¿no? Como hemos hecho nosotros funciones, se recuerdan que hemos trabajado con funciones. Entonces podríamos hacer una función o un for que haga que se ejecute todo, ¿no? Entonces vamos a hacer a ver un for aquí. Solo que va a demorar. Y como ya tenemos aquí for in fit, y aquí en vez de fit le paso así, ¿no? Y esto me va a imprimir todos los gráficos uno por uno de cada modelo. A ver, vamos a ejecutar. Solo va a demorar un poco, pero bueno, tenemos tiempo aún de poder visualizar cada gráfico. Ahí está el primer gráfico, ahí lo tiene. Solamente el problema es que solo me ha mostrado el primer gráfico. No sé si es una función. Forfeit. Es que solamente lo ha planchado sobre esto mismo, ¿no? O sea, sobre el mismo gráfico ha planchado el otro, el otro, el otro, todos los gráficos ha planchado sobre el mismo gráfico. Y si hacemos una función, creo que va a ser igual. Ya, entonces lo imprimimos uno por uno por el momento, pero con lo que ustedes han aprendido podríamos mejorar esto para que no estar imprimiendo uno por uno, ¿no? Esto sería con dos grupos. Aquí podemos imprimir así con tres grupos. Este es con tres grupos. Debajo, debajo podemos imprimir con cuatro grupos. Esto era con uno, con dos. Acá hemos imprimido con cero. Bueno, en realidad el cero son dos grupos. Esto sería tres grupos. Esto sería cuatro grupos. ¿Listo? Vamos a seguir imprimiendo aquí debajo. Copiar esto. Sería con... Me tocaría imprimir el 3. ¿No? Esto sería con cuatro grupos. Aquí me tocaría imprimir con 4.
con 5 grupos. Listo. Continuamos. 4 con 5. Ya con 6 grupos. Y creo que el último es el que sigue, ¿no? Porque solo hemos creado con 7 grupos. Entonces este sería el último, que sería con el array número 6, ¿no? El que está en el arreglo números, en la posición 6. Ya no tenemos 6, solo sería hasta aquí nomás. Entonces solo hemos probado desde con 0 grupos. Claro, esto sería con uno, claro, con 7 grupos, ¿no? Ya no existe esto, ya por eso nos bota error. Porque empezando de 0 hasta 6 son 7 grupos. Entonces ese sería el gráfico con 7 grupos que nos ha creado. Tenemos 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, etcétera, ¿no? Entonces, el modelo hace un buen trabajo al dividir el estado en dos mitades, pero probablemente no capture suficientes matrices del mercado inmobiliario de California. Y luego agarra con 4 grupos, ¿no? Con 3 y luego con 4 grupos. ¿Listo? Con 4 grupos, este gráfico agrupa a California en grupos más lógicos a lo largo del estado en función a qué tan al norte o al sur se encuentran las casas, ¿no? Y es muy probable que este modelo capte más matrices que el mercado inmobiliario a medida que avanzamos por estado. Listo. Aquí tendríamos el otro. El gráfico anterior parece tener demasiados grupos. Este sería el último, ¿no? Que tiene demasiados grupos. Hemos sacrificado la interpretación sencilla de los grupos a cambio de resultados de agrupamiento geográfico más preciso, ¿no? Por lo general, a medida que aumentamos el valor de K, obtenemos mejoras en los clústeres, y lo que representan hasta cierto punto, pero luego comenzamos a ver rendimientos decrecientes, incluso peor que desempeño, ¿no? Eso está explicando lo que está aquí, ¿no? Aquí. Entonces acá estaba bien, acá baja, baja, luego baja y a veces puede subir también, ¿no? Entonces, ¿cómo sabríamos cuál sería el mejor modelo? Entonces, para eso tenemos aquí eh, esto que sería este gráfico de tipo lineal, un gráfico de línea, donde vamos a pasar el score, ¿no? Ya si ejecutan ese gráfico de línea, esto se llama el gráfico del codo, ¿no? Esto se llama gráfico del codo. Entonces, em, normalmente elegimos el punto en el que las mejoras en el rendimiento comienzan a estabilizarse o a empeorar. Vemos que en K5, como ves acá K5, probablemente es lo mejor que podemos hacer sin sobreajuste, ¿no? Y luego de eso empieza a empeorar, ¿no? También podemos ver que los grupos hacen un trabajo relativamente bueno al dividir California en grupos distintos, y esos grupos se corresponden relativamente bien con diferentes rangos de precios, como se ve a continuación. Muy bien, entonces vamos aquí, ejecutamos este código y ahí vemos, ¿no? Entonces lo mejor que nos sale sería, según este diagrama, esto se llama diagrama del codo. ¿Por qué se dice diagrama del codo? Porque si te das cuenta, aquí empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y aquí hay un codo. Este es el codo, ¿no? Y en ese codo empieza ya a subir. Entonces, la mejor cantidad de grupos que podemos usar en este caso sería 5, porque acá nos está diciendo que hasta ahí mejoró y de ahí empieza a empeorar, ¿no? Empieza a empeorar. Muy bien. Acá yo cometí un error, disculpen arriba, acá cometí el error de interpretar mal esto. Esto no es la precisión, qué tan bueno es el modelo, sino es cuánto está mejorando en cada grupo. Si te das cuenta, en grupo 2 cuanto más bajo es, va a ser mejor. Y solamente ha bajado hasta este punto, ¿no? Entonces, con dos grupos, tres grupos, cuatro grupos, cinco grupos baja hasta ahí y luego empieza a subir nuevamente, ¿no? Justamente aquí ven que en grupo número 6 ya sube, ¿no? Entonces hasta aquí mejora. Entonces esto lo que nos está dando es la mejora. Y cuanto más bajo es esto, va a ser mejor, ¿no? Cuanto baja más, va a ser mucho mejor la clusterización. Ya en ese momento yo les había indicado que esto era como la precisión y la accuracy, no es así. Aquí ya no hay accuracy, sino que simplemente cuanto más bajo sea, va a ser mucho mejor porque la clasificación o agrupamiento se hace de mejor manera. Esto de aquí es básicamente em, lo que está explicando aquí. Vamos a ver. Esto se llama mm, ya, estos son los gráficos, ¿no? Hace rato, de la silueta, ¿no? Aquí está el gráfico del el valor de la silueta, donde está la normalización de datos.
Hablaba sobre la silueta aquí. Elegir el mejor clúster. Listo. Ya vamos a buscar silueta. Uy, no, no aparece silueta. ¿En qué rato hemos visto silueta entonces? Muy bien. Entonces, esto se llama el gráfico del codo, pero tendríamos la métrica de la silueta, ¿no?